nuestro último día del ciclo de educación sexual. Estamos muy agradecidos por la excelente convocatoria y la gran participación de todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestro primer tema, el cual tiene como título Conceptos básicos de sexualidad, en cual va a impartir Francisco Fariña, quien es coordinador de voluntarios de la región metropolitana de nuestra Fundación Chile Positivo, y también es profesor. Bienvenido, Francisco, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Víctor. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta charla que vamos a estar dando respecto a sexualidad. Como les dijo Víctor, yo de profesión soy profesor y soy además voluntario de la Fundación Chile Positivo, donde nosotros constantemente estamos viendo estos temas relacionados con sexualidad. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos entonces con nuestra charla. Entonces, vamos a partir con esta charla de sexualidad haciendo la primera pregunta para el público. No, perdón, me estoy adelantando. El objetivo entonces de esta charla va a ser identificar, definir y comprender los principales conceptos asociados a la sexualidad. Y ahora vamos entonces a lo que les decía con una primera pregunta sobre qué es sexualidad. Para eso vamos a hacer una pequeña parte interactiva donde necesito que en sus dispositivos móviles ingresen a la página www.menti.com. Este es un ejercicio bastante rápido y que está acá. Van a ingresar a la página www.menti.com y cuando les pida un código van a colocar acá 4506630. Y a medida que se vayan conectando, van a poder colocar en 3 palabras qué significa para ustedes la sexualidad. Quizá es sexo, quizá es amor, no lo sé. Necesito entonces que ingresen a menti.com en sus dispositivos móviles, ingresen el código y vayan escribiendo entonces lo primero que se les venga a la mente con la palabra sexualidad. Si tienen dudas, vamos a estar ahí resolviéndolas. Muy bien, entonces aquí van empezando a aparecer algunas cosas. Si no logran conectarse, no hay problema. Esta capacitación la vamos a hacer entre todos. Muy bien, aquí vemos entonces cómo van apareciendo algunas palabras. Tenemos diversidad, un conjunto de actividades, educación, afectividad, cariño, género. Hay algunas palabras que se están repitiendo y que van a aparecer ahí en letras más grandes, como el placer y el amor. Qué importante el amor. Orientación sexual, género, cariño, afecto, deseo, interacción. Muy bien. Todas estas cosas en el fondo están relacionadas con la sexualidad. Identidad, libertad. A ver si me aparece alguna que no haya leído por ahí. ¿Se nace con ello? Sí, hay ciertas características con las que se nace. Comunicación, muy importante, etcétera. Van apareciendo algunas palabras más. Y voy a dar unos 30 segundos más para que puedan escribir las personas que falten. Y creo que ya no están apareciendo más respuestas, así que vamos a avanzar. La siguiente pregunta es, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta, ahora en su celular les va a aparecer ahí una ventanita que dice que cambié de presentación y tienen que responder. ¿Qué factores influyen en la sexualidad? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos llevan a vivir nuestra sexualidad o nos frenan de vivir la sexualidad? ¿Qué cosas de nuestro entorno? Muy bien, acá van apareciendo algunas. Todas estas cosas influyen en la sexualidad. Cómo la sociedad se conforma, el patriarcado, importante, la cultura, relaciones interpersonales, discriminación, condicionantes sociales, la hegemonía, sí, de ciertas
fuerzas o personas o estructuras aparece ahí, límites, amor propio, prejuicios sale ahí bien grande, un componente importante dentro de la sexualidad, invisibilización. Bueno, ahí van apareciendo muchas cosas. Atracción, estigma, etcétera. Entonces, esta primera actividad que yo coloqué acá era para que pudiéramos darnos cuenta de lo diversa que es la sexualidad. Vamos a volver a la presentación principal. La sexualidad son todas aquellas cosas que ustedes colocaron. Y también hay ciertos elementos que nos impiden poder vivirla o que nos llevan a vivirla más plenamente y que los vamos a estar viendo en esta presentación, que es más que todo conceptos. Vamos a estar definiendo, viendo algunas cosas. Entonces, nuestro primer concepto a definir es el de sexualidad, que lo entrega la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Asociación Mundial de la Salud Sexual. Entonces, la sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de toda la vida, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Son hartos factores acá, factores físicos, factores químicos, factores mentales y factores sociales que están relacionados con la sexualidad. La sexualidad se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se vivencian o expresan siempre, porque todas las personas somos distintas y crecemos en distintos contextos. La sexualidad recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales. Por eso es que la sexualidad es muy distinta dependiendo de cada persona. Y lógicamente acá hay estos factores que van a afectar. La sexualidad no es sexo, incluye el sexo, pero el sexo no lo es todo, es muchísimo más. Eh, Estos círculos que pueden ver acá, los saqué de unos autores que enseñan sobre sexualidad. Este en particular es el modelo de Daly, que muestra estos cinco círculos que están relacionados entre sí y que tienen que ver con la sexualidad, que son la sensualidad y el placer, es decir, cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad, cuánto nos involucramos con otras personas. Tenemos la orientación sexual y la identidad de género, que tiene que ver con quiénes somos y con quiénes nos relacionamos. La intimidad, con cuánto yo voy a confiar con otra persona, cuán vulnerable me voy a mostrar delante de otra persona. También la salud sexual y reproductiva, así como los comportamientos y prácticas sexuales. Todos estos conceptos que les presenté acá se interrelacionan con el poder y agencia, es decir, cuánto conocimiento yo tengo, cuánto poder yo tengo sobre esto y cuánto efectivamente yo puedo ejercer sobre estos temas. Lo más probable es que si yo estoy súper informado respecto a mi sexualidad, si yo conozco mis derechos, si yo conozco sobre el placer, si yo conozco sobre todos estos conceptos, voy a estar más empoderado, más tranquilo y voy a disfrutar mi sexualidad de una mejor manera. Vamos a seguir a continuación y explicamos algunos conceptos importantes de la sexualidad. Y aquí vamos a ver hartas definiciones y vamos a partir por lo más básico. Lo principal es el sexo y el género, así como un montón de otros términos que vamos a estar viendo. El sexo o características sexuales o anatomía o sexo biológico tiene que ver con aquellas características cromosómicas, hormonales, anatómicas y sexuales reproductivas de una persona que permiten clasificarla como masculina, femenina o intersexual. O más fácil, como cuando en el mundo animal hablamos de macho o hembra.
También existen lo que se llama intersexual, que lo voy a explicar a continuación. En el fondo, sexo es las características físicas y con lo que se nace. A continuación tenemos el género. El género, durante mucho, mucho tiempo, se entendió como exactamente lo mismo que el sexo. Pero hay una diferencia. Nosotros somos seres humanos, estamos conscientes de nuestra identidad y podemos reflexionar en torno a esto. ¿Por qué? Porque el género son los roles, conductas y actividades y atributos que una sociedad considera adecuado para hombres y mujeres, niños y niñas, y que se aprenden a través de procesos de socialización. Son dos cosas distintas entonces. El sexo es con lo que se nace y el género es cómo yo me percibo. Si me percibo como hombre, como mujer, como no binario quizás, lo vamos a ver a continuación. Si tienen preguntas, las vamos a estar viendo al final de la presentación para que las anoten y las vamos a poder responder. Después tenemos la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género distinto al suyo, de su mismo género o más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. La orientación sexual entonces es hacia quién nos sentimos atraídos, hacia quiénes nos sentimos atraídos. Y la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces, lo que dije anteriormente, la identidad de género es cómo yo me identifico, porque puede que haya nacido con genitales masculinos, puede que haya nacido con pene o puede que haya nacido con vulva, pero yo me identifique de un género distinto a ese sexo. Y por último, dentro de estas como principales componentes, tenemos la expresión de género. Características y comportamientos externos, definidos socialmente como masculinos o femeninos, como la vestimenta, el cuidado personal, la gesticulación, los patrones lingüísticos y las interacciones sociales. Las normas pueden variar en gran medida y es posible que lo que una cultura acepte como masculino, femenino o neutro, en una cultura se considere de forma distinta. O sea, generalmente acá tenemos lo que es masculino, femenino o andrógino podría ser también. Es decir, puede que haya hombres que se comportan de forma masculina a través de la forma en que visten, la forma en que hablan, las actividades y eso que la sociedad considera masculino. Así como también pueden haber otras femeninas. Puede que haya hombres femeninos, mujeres masculinas y etcétera. Entonces acá tenemos esta imagen que dice, no tengo que ser masculino o femenina, supéralo, no soy tu chiste. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona que aparece acá eh, puede que tenga una expresión de género femenina y el resto le discrimine por eso. Roles y estereotipos de género. Bueno, ya conocimos entonces los componentes principales que están relacionados con la sexualidad y ahora vamos a ir a los roles y estereotipos de género que son bastante parecidos entre sí. En cuanto a los roles de género, se dice que los roles de género, esta es una definición de ONU-Mujeres. Los roles de género se refieren a las normas sociales y de conducta que dentro de una cultura específica son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un género específico. Suele determinar las responsabilidades y tareas tradicionales asignadas a hombres, mujeres, niñas y niños. Y por otro lado tenemos los estereotipos de género. Son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Las características estereotipadas sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autónomos. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las representan como cooperadoras, acogedoras o atentas. Y aquí podemos ver un dibujo donde está cambiado el típico patrón que se le enseña a las niñas desde pequeñas, que las niñas tienen que jugar con muñecas,
a criar, a cuidar un bebé, a jugar en la cocina, todos aquellos como roles que la sociedad típicamente le asigna a las mujeres. En cambio, a los hombres se les asigna el rol de jugar con autos, con ¿cómo se llama? Con figuras de acción, con todas estas cosas que se consideran de hombre. Entonces, acá la imagen está cambiada. Hay niños y niñas jugando con juguete que les acomoda en el fondo. Entonces, respecto a los roles de género, es lo que la sociedad dice, de que por el hecho de ser hombre tengo que seguir o por el hecho de ser mujer hay que seguir. Entonces, a la mujer se le asigna el rol reproductivo, las mujeres son para ser mamá, para nada más. Es lo que dicen los roles de género. Al espacio doméstico, trabajo no remunerado, servicio y cuidado de personas, mediación y subornación. En cambio, el hombre, su rol es de ser productivo, de estar en el espacio público, de tener un trabajo remunerado, está asociado al poder y la responsabilidad y tiene autoridad y dominación. Esos son los roles que la sociedad típicamente le asigna a hombres y mujeres. Esto lo saqué del gobierno mexicano. Y por otro lado tenemos los estereotipos de género, que son generalizaciones sobre hombres y mujeres. Por ejemplo, podemos hablar de que las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, tienen capacidades para ser mamá, y los hombres no. Los hombres son torpes y no saben cuidar a los hijos. Las mujeres no son activas sexualmente y los hombres sí. Las mujeres no tienen fuerza, los hombres sí. Las mujeres debiesen ganar menos ingresos y los hombres no. Las mujeres tienen que ser sumisas y los hombres autoritarios. Todo esto son estereotipos de género que no necesariamente son ciertos, pero que lamentablemente se siguen perpetuando en la sociedad. Esto lo saqué de una página de un bufete de abogados que trabaja temáticas de género y sexualidad. Enseguida tenemos la comunidad LGBTIQA+. Esto es una gran comunidad, es una comunidad muy diversa, que generalmente se le muestra con esta bandera de arcoíris que representa un poco la diversidad de personas. Ahora, ¿qué significa cada una de estas letras? Probablemente varios de ustedes conozcan las letras LGBT, que son las más comunes, y la IQA sean un poco extrañas. Vamos a ver. Acá aparecen L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans, hay un montón de conceptos bajo la letra T, I de intersexual y Q de queer. Entonces, este acrónimo representa a todas estas personas, a todas estas identidades. Entonces tenemos una mujer lesbiana, la L de lesbiana, es una mujer que siente atracción por otras mujeres. La G de gay es un hombre que siente atracción por otros hombres. Bisexual es una persona que siente atracción por ambos sexos o ambos géneros, hombre, mujer. Podría decirse que esta es como la definición típica de bisexualidad. Luego tenemos la T de trans, que son personas que no se identifican con su sexo asignado al nacer. Pero este T también incluye a otras personas, que podrían ser personas transgénero, transexuales y en algunos casos travestis, transformistas y two-spirit. Eh, pero en realidad yo diría de que lo más correcto es solamente decir trans. No es necesario entrar en detalle de si la persona es transgénero o transexual. Son unas terminologías que están yendo en desuso, porque antiguamente se decía transgénero para aquellas personas que tenían esta discordancia entre el sexo y el género, y transexual para aquellas que específicamente se hicieron una operación al cuerpo. En realidad, los genitales de una persona no debiesen ser interés de ninguno de nosotros, por lo cual la palabra transexual no se usa, pero es necesario que sepan de que antes se usaba. Están las personas travestis, que son personas que se trasvisten de otro sexo y que más bien la palabra es una resignificación porque era una palabra ofensiva, pero la tomaron como propia, como un significado político, como un posicionamiento político, y hay personas que se sienten cómodas usando.
Y está el Two-Spirit, que hace relación a ciertos pueblos, a ciertas culturas en el mundo, en el cual se considera que aquellas personas que tienen características femeninas o masculinas, en el fondo tienen dos espíritus o dos almas o dos personalidades. Son como, dentro de su espiritualidad, son consideradas como personas sabias porque son capaces de entender lo de uno y lo de otro lado. Está la Q de queer, que son personas que no se identifican con ninguna de estas categorías, y que están como siempre cuestionándose su sexualidad. También la Q puede ser de questioning, en inglés, que significa un cuestionamiento. Está la I de intersexual, que son personas que nacen con características sexuales de ambos sexos. Es decir, son personas que por dentro pudiesen tener genitales y la anatomía de un cuerpo típicamente femenino, pero por fuera tienen pene, les crece barba, entonces como que cuando nacen el médico dice, a ver, tiene pene, hombre, tiene vagina, mujer, pero con el correr del tiempo se empieza a desarrollar de una forma u otra. Entonces, intersexual son estas personas que no se pueden catalogar simplemente de macho o hembra, hombre o mujer, porque tienen genitales de ambos sexos. Y la A de asexual son personas que no sienten atracción sexual por otras personas, pero sí se pueden enamorar, sí pueden tener relaciones a nivel romántico, de amigos, etcétera, pero no sienten esa atracción profunda que las otras. Acá está entonces lo que acabo de explicar. Y bueno, a grandes rasgos decir de que la orientación sexual, es decir, hacia quién me siento atraído yo, tiene que ver con varios factores, con lo sexual, lo romántico, lo estético, lo sensual y el arrobamiento. Me pareció muy interesante esta palabra que la saqué de Asearro Chile, que son personas asexuales en Chile. Y acá sale lo mismo, que en el fondo cada uno de nosotros tiene distinto nivel de atracción y esto varía, esto cambia, puede ser que a mí me atraiga sexualmente los hombres, pero me guste compartir tiempo con mujeres y quizá tener una relación muy profunda con ellas, pero no tener sexo. Entonces, todo esto varía, todo esto fluye. La bisexualidad y la pansexualidad lo quise poner acá como en un punto aparte, para hacer el contraste de lo que se entiende típicamente como bisexualidad o pansexualidad. La bisexualidad es atracción hacia dos géneros o dos sexos, lo que es típicamente hombre y mujer. Pero también puede ser que yo me sienta atraído hacia personas, hacia hombres y hacia personas no binarias. En el fondo son dos géneros, es bisexual. Pero está la pansexual, de que son personas de que dicen que sienten atracción hacia cualquier persona, sin importar su sexo, sin importar su género, sin importar su expresión. Simplemente sienten atracción hacia ciertas personas que les gusten, obviamente. Ahora, ¿cómo se relaciona la identidad de género? El sexo con la identidad de género. ¿Cómo se relacionan esto? Porque si yo nazco con genitales hombre, pero me identifico como hombre, ¿cómo se llama eso? O si yo nazco con genitales, si nazco con pene y me identifico como mujer, ¿cómo se llama eso? Y aquí tenemos los conceptos de cis y trans. Cisgénero o trans. ¿Podríamos decir transgénero? Sí, pero mejor que no, simplemente trans. Cisgénero son aquellas personas en que su sexo biológico concuerda con su género. Es decir, yo nací con pene y me identifico como hombre. Podríamos decir que la mayoría de las personas son cisgénero. Por otro lado, tenemos las personas trans, que son aquellas en que su sexo biológico, sus características sexuales, no son las mismas al género en el que se perciben. Y dentro del paraguas trans estaban todas estas personas que yo había nombrado. Transgénero es como el concepto general que se usa, que es una persona que su sexo es distinto al de su identidad. Están los Two-Spirit, que es común en pueblos originarios de Norteamérica. Creo que las personas mapuche, la verdad es que vi un TikTok que se popularizó respecto a este tema y les invito a verlo.
travestis, que es más que todo un posicionamiento político, y personas trans no binarias, que son personas cuya identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer y que buscan transitar hacia un género neutro. O sea, no les interesa ser ni hombres ni mujeres, prefieren quedarse en una especie de neutro, que son las personas no binarias. Bueno, acá importante mencionar de que las personas trans no tienen por qué cambiarse, hacerse cirugías, no tienen, algunos lo hacen, otros no, en realidad es asunto de ellas. Por eso es que digo trans y no transgénero o transexual porque nos da lo mismo. Simplemente nosotros tenemos que respetar su identidad. O sea, aunque llegue una persona y yo diga, ay, pero si tiene aspecto masculino, y diga, no, si esa persona se presenta como una persona femenina, si se identifica como mujer, si sus pronombres son ella, yo tengo que respetarla, porque de eso se trata la inclusión. Pero no nos olvidemos del signo más. Cuando les dije LGBTIQA+, también hay un montón de subgrupos. No voy a entrar en detalle porque hay muchísimos, pero sí es importante que sepamos de que todos estos generan sentido de comunidad, sentido de pertenencia y también es más fácil poder actuar las políticas públicas, dirigirlas a ciertos grupos. De aquí me gustaría quizá destacar a las personas demisexuales, que son aquellas personas que no sienten, comúnmente no sienten atracción sexual por otras personas hasta que tengan un vínculo muy fuerte con otra persona, hasta que hayan pasado por lo menos algunos meses, semanas, empiezan a sentir atracción. Y bueno, no les voy a inundar con tantos conceptos acá, solamente quiero que sepan de que existe una diversidad enorme y múltiples grupos de gente dentro de toda esta diversidad sexual. Acá hay una imagen que vendría como a resumir un poco de qué se trata todo esto, que es la galleta de jengibre. Esta versión es del año 2011. Primero tenemos la identidad de género. Como ven acá, todo el alrededor, perdón, lo que está acá en el cerebro de la persona. Es como yo, dentro de mí, en mi pensamiento, me identifico. Me identifico como hombre, me identifico como mujer, o me identifico como una persona no binaria, es decir, que no soy ni hombre ni mujer. Por otro lado, la orientación, que tiene que ver con hacia quién yo me siento atraído. La expresión, que es lo que está alrededor de la galletita, que es cómo yo expreso todas estas características, de acuerdo a mi ropa, mi forma de hablar, mis gustos musicales, etc. Y el sexo, que es con lo que yo nazco, características físicas, biológicas. Y acá podemos ver esta misma galleta del año 2016, donde cambian algunos conceptos y palabras, y la misma galleta del año 2017. Las paso rápida porque en el fondo lo que quiero decir es que esto va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, acá podemos el modelo Soji, donde en vez de decir sexo dice caracteres sexuales. Entonces, todo esto va variando. Acá, por ejemplo, la identidad de género, tenemos una especie de tercer sexo o género, que podría ser el no binario, hombre, género no conformista, género neutro, mujer, otros géneros. O sea, hay un montón de géneros, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en India también hay ciertas personas que serían por Occidente típicamente consideradas trans, pero que tienen un nombre específico para ese género. O en México existen los mushes, también es un género. Y bueno, eso a rasgos generales. Y como les digo acá, esto está bajo construcción, porque todavía, quién sabe si a partir de mañana u otro día eh, una persona se identifique con otro género o cambiemos las definiciones. Puede que mañana en nuestra carnet de identidad ya no diga sexo, sino que diga género. No lo sabemos todavía. Por eso es que decimos que está en construcción. Ahora, acá tengo un pequeño ejercicio y tengo tres planteamientos, tres distintas oraciones sobre personas.
Me gustaría si alguna persona voluntaria quisiese identificar a esta persona de acuerdo a su sexo, a su género, a su orientación sexual y a su expresión de género. Creo que me faltó decirlo. Entonces, si a alguna persona le gustaría decir, em, estaría muy feliz para que participen. Si no, no sé. ¿A alguna persona le gustaría participar? La primera dice, persona que nace con vulva. No se identifica ni como hombre ni como mujer. Siente atracción por las mujeres y personas no binarias. Cuando va a comprar a la feria, a veces la tratan de casero y otras veces de casera. Y le encanta. ¿Cómo podríamos categorizar a esta persona, por así decirlo? ¿Hay alguien que se atrevería a levantar su micrófono y conversar? Ya, acá veo a alguien que dice una persona no binaria. Efectivamente es una persona no binaria. No se identifica ni como hombre ni como mujer. Esas son personas no binarias. Está fuera del binarismo de lo que es hombre y mujer. Por acá dicen bisexual. Sí, o pansexual. Interesante la discusión, porque podríamos decir que es bisexual porque tiene atracción hacia dos géneros, pero también podríamos decir que es pansexual porque en el fondo le da lo mismo el género a la persona. Pero bien, ahora, el sexo, la característica sexual o el sexo sería mujer o quizá hembra o femenina, dependiendo de cómo quieran decirlo. Bien, entonces es una persona con sexo hembra o femenino, no binaria y bisexual o pansexual. Ahí va a depender de cómo se identifique la persona en el fondo. La segunda tenemos, persona que nace con pene, se identifica como hombre, siente atracción por otros hombres y se viste de mujer para realizar shows artísticos en una discoteca. Ah, me gusta harto, perdón, justo alguien mencionó que tiene expresión andrógina. Claro, porque va a la feria y a veces le dicen hombre, a veces le dicen mujer, como que la gente no sabe cómo identificar a esa persona en ese binarismo de hombre-mujer. Gracias. Entonces, ¿cómo podríamos categorizar a este segundo caso? Una persona es una persona cisgénero, correcto, porque su sexo y su género están en concordancia, es homosexual o gay, porque es un hombre que siente atracción, y travesti, podría ser, pero en este caso, el concepto que se usa es transformista, o en inglés se dice drag, como drag queen. La diferencia entre travesti y transformista, que si bien no tienen estricta relación con estas categorías de género, pero sí existen, es que el transformismo efectivamente tiene un fin artístico. Transformismo podría ser como la botota, por ejemplo, como yo no tengo mucho conocimiento de transformistas, de drags, o incluso el Checo Pete cuando se vestía de mujer y hacía la doctora Pollo, eso es transformismo, es por un fin artístico, es como ir al circo Timoteo y ver personas que se están transvistiendo, pero por una cuestión artística, por un show. Travestis es una identidad. Travesti era un insulto. Travesti era como decir fleto, como decir cola, como decir ese tipo de insultos que no son bien vistos, pero que finalmente la gente se empoderó del término y empezó a usarlo como propio. Y el último, lo voy a decir más rápido para no atrasarme, es una persona que nace con vulva. Se identifica como hombre y comenzó hace poco un tratamiento hormonal. Siente atracción por los hombres y la gente se impresiona cuando hace mención a su identidad de género. O sea, esta persona dice soy trans y el resto dice, pero ¿cómo? No te creo. Entonces, es una persona trans, nació con sexo femenino, nació con vulva, efectivamente es trans
Em, ¿Qué más me dicen por acá? Sí, es una persona homosexual. Se identifica como hombre y siente atracción por otros hombres, por lo cual es homosexual. Y podríamos decir de que su expresión de género es masculina porque la gente no se entera de que esta persona nació con genitales como típicamente de mujer. Ahora, ¿por qué hice este ejercicio? En realidad, em, como ustedes mismos se pudieron dar cuenta, por ejemplo, al principio decimos, bueno, ¿será bisexual? ¿Será pansexual? ¿Será travesti? ¿Será transformista? O sea, son tantos, tantos términos. Y acá está el dilema de las etiquetas. Hay tantas etiquetas y puede que haya gente que no se identifique con ninguna de estas. Puede que haya alguien que diga, no, ¿sabes qué? El término trans a mí no me gusta porque es muy gringo. No, yo soy travesti o yo soy, ¿sabéis qué? Yo no soy homosexual, yo soy fleto y me identifico como fleto. Y es como, ¿qué pasa con eso? Es un poco, quizá un poco fuerte para la otra persona que lo escuche. Pero en realidad las etiquetas son solo etiquetas y andar etiquetando a la gente porque sí, no sé si sea bueno. Pero lo correcto, creo yo, es respetar la identidad de las otras personas. Si viene alguien y se dice que se identifica como bisexual, bueno, es bisexual, es su percepción. Pero lo que sí es bueno es el sentido de comunidad. El que haya harta gente junta luchando por ciertos derechos, por sus derechos sexuales, por la salud sexual y un montón de cosas, y también para dirigir aquellas políticas públicas hacia ciertos grupos de la población. Por eso es que hay el Día de la Homosexualidad o del Orgullo, hay el Día de la Visibilización Lésbica o Bisexual, etcétera, para hacer conciencia de que estas personas existen y que somos comunidad, en el fondo. A grandes rasgos les puedo comentar sobre el lenguaje no binario, eh, que esta semana fue noticia porque la RAE, la Real Academia Española, incorporó a su observatorio el pronombre elle. Todavía no se acepta en el diccionario, pero se va a discutir. ¿Por qué existe el lenguaje no binario? Precisamente para poder integrar, para poder hacer un lenguaje más inclusivo hacia aquellas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Entonces, esa persona no va a decir estoy cansado o estoy cansada, va a decir estoy cansade. Y así también el lenguaje binario, no binario podría decir que tiene como unas tres grandes como etapas o formas. La primera es separar en binario, es decir, estimados y estimadas. Como por ejemplo cuando habla el presidente de la República o alguien y dice chilenos y chilenas, les quiero comunicar esto. La segunda es no hacer ninguna alusión al género, es decir, en vez de decir los médicos, puedo decir el personal de la salud. En vez de decir los estudiantes, puedo decir el estudiantado. En vez de decir, no sé, bueno, hay varios ejemplos ahí que se puede hacer generalizaciones. Y el tercero es usar el lenguaje eh, de género binario, que vendría a ser, en vez de decir todos, que es un masculino que engloba a hombres y mujeres, podría decir todes. Y ahí se sientan todos incluidos, hombres, mujeres, personas no binarias, género fluido, etcétera. No voy a entrar en detalle acá con el lenguaje no binario, pero les hago la invitación para que puedan informarse respecto a él, ya que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Y bueno, obviamente cada cual puede usarlo o no. Acá nadie se le obliga a hablar de cierta manera u otra. Y para ir terminando, tenemos la salud sexual y los derechos sexuales. Todos estos conceptos que nosotros tenemos se van a relacionar con los derechos sexuales, la salud sexual y el placer que vamos a ver. La salud sexual es un estado general de bienestar físico y emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no la mera ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Para alcanzar y mantener la salud sexual, deben respetarse, protegerse y satisfacerse los derechos sexuales de todas las personas.
Esto es de la OMS en colaboración con la Asociación Mundial de la Salud. Es muy importante la salud sexual para que nosotros podamos vivir la sexualidad de forma plena, tranquila, sin ansiedad, sin miedos. Los derechos sexuales, por su lado, constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud integral. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y disfrutar de la salud sexual con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación. Es decir, yo y solamente yo soy dueño de mi sexualidad, nadie puede traspasar mis derechos, y mientras se haga dentro de ese margen de respeto, perfecto. Y por último, el placer sexual tiene que ver con la... El placer sexual depende de cada persona. Es muy distinto lo que yo considere placer con lo que considere mi mamá, mi amigo, mi hermana, mi primo. El placer sexual es la satisfacción física y psicológica y el disfrute derivado de las experiencias eróticas individuales o compartidas, incluyendo pensamientos, sueños y autoerotismo. La autodeterminación... La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad y la habilidad de comunicar y negociar relaciones sexuales son clave para facilitar factores para el placer y para contribuir a la salud sexual y el bienestar de las personas. El placer sexual debe ejercerse dentro de este margen de derechos sexuales, particularmente los derechos a la equidad y no discriminación, la autonomía y la integridad del cuerpo. Las experiencias de placer son diversas y los derechos sexuales se aseguran de que el placer sea una experiencia positiva para todas las personas y no obtenidas a través de la violación de los derechos de otras personas. Y el placer no tiene que ver con la penetración, el sexo se puede ver de muchas otras maneras, y no solamente el sexo, también hay un montón de otras cosas relacionadas. Y estas tres cosas entonces se relacionan en los derechos sexuales con la salud sexual y el placer. Los derechos para que nadie traspase nuestros límites, para que sepamos lo que podemos hacer y lo que no. La salud sexual, para que estemos tranquilos y tranquilas, para que estemos en ese estado de bienestar que nos permita relacionarnos con otras personas. Y el placer sexual, que en el fondo todas las personas tienen derecho a poder explorar y vivir de acuerdo a cómo cada uno quiera vivirlo y no como otras personas o grupos quieran imponerlo. Y eso, acá tengo algunas preguntas para reflexionar por si alguno de ustedes quisiera responderlas. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el sexo del género? ¿Es correcto hablar de minorías sexuales? ¿O no? ¿O sí? ¿Por qué comunidad LGBT o comunidad gay? Estas las voy a dejar ahí de reflexión por si alguien quiere responderlas, pero por ahora lo vamos a dejar hasta acá y vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas para quienes quieran preguntar lo que quieran. Gracias. Agradecemos enormemente la presentación de Francisco y dejamos abierto el espacio para las preguntas en donde las pueden ir dejando en el chat y las leemos o pueden levantar la mano y se le da la palabra. Hablé muchos conceptos y yo sé que esto es como un poco abrumador, pero si tienen preguntas, por favor, háganlas, yo feliz de responderlas. Ya, me encanta esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad sexual y disidencias sexuales? Diversidad sexual, o de género también le dicen, se refiere al conjunto de todas estas identidades, de todas estas expresiones que tenemos. La diversidad sexual incluye a todas las personas. En el fondo, diversidad sexual incluso podríamos decir que incluye a las personas heterosexuales, porque son parte de esta gran diversidad humana, en que a algunos les gusta gente del mismo género, a otros les gusta de distinto, o a algunos les gusta ambos. La diferencia está en que el concepto de diversidad sexual se usa con un empoderamiento político, por así decirlo. O sea, feminismo tiene el fem de femenino, porque quiere enfatizar de que han sido las mujeres quienes históricamente han tenido sus derechos vulnerados, pero no significa que busque la supremacía de las mujeres, sino que la igualdad. Entonces es como lo mismo.
Disidencia sexual es un término un poco más nuevo, por lo menos acá en Chile, y que hace referencia a esas personas que toman un posicionamiento político respecto a su sexualidad. Es decir, yo no soy como la mayoría, yo soy diferente y yo tengo mis derechos y voy a luchar por ellos. Por eso es que creo que más por ahí va la cosa. Esa sería como mi definición. Súper. Más preguntas para Francisco de toda la audiencia. Igual, Gracias, dice. gracias a ustedes por venir. Eh, por ejemplo, acá en las preguntas de reflexión yo coloqué por qué, o sea, si es correcto hablar de minorías sexuales o no. Eh, Quiero que me escriban si sí o no. Pongan en el chat, sí o no. ¿Es correcto hablar de minorías sexuales? Bien cortito, son 2 letras. Pongan sí o no. Quiero ver ahí qué colocan. No, con letras mayúsculas. No, 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 no. Wow. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque cuando yo era chico, o hasta hace no mucho, siempre se hablaba de minorías sexuales. ¿Por qué será? Porque igual, no sé, las personas que no son hetero, sí son minoría, ¿o no? Son menos que las heterosexuales. ¿Cuál es el problema con decir minorías? Sí, todavía se usa, sobre todo en ciertos contextos políticos. En el fondo, correcto, Brille, invisibilización nos hace sentir inferiores. Claro, o sea, es como nosotros, la mayoría, versus ustedes, la minoría. Es un término despectivo, es un término un poco hegemónico, en el que dice de que existe algo normal, que es lo heterosexual o lo cisgénero, versus ustedes que son la minoría con ciertas diferencias. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien hablar de minorías sexuales, digan, no, no somos minoría, somos diversos. Incluso tú, incluso que la persona que se identifique como heterosexual también es diversa, porque puede que no le guste lo mismo que, o sea, dentro de las personas heterosexuales también hay un montón de diversidad. O sea, en el fondo, todos los seres humanos son diversos, por eso. Y acá, bueno, comunidad LGBT o comunidad gay es porque hay un montón de otras, aparte de la gay. Ahí saqué la presentación. Al parecer no hay más preguntas. Agradecemos enormemente tu participación, Francisco, tu disposición para este ciclo de educación sexual. Así que muchas gracias. También agradecemos a las personas que se inscribieron para este taller y les damos las bienvenidas a las personas que se vienen integrando para el siguiente taller. Así que un abrazo y muchas gracias, Francisco. Abrazo para ustedes.